Nonne iques Fabri filius, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? Esta pregunta del Evangelio de hoy encierra todo el misterio que es posible que nosotros alcancemos a columbrar remotamente cuando se trata de la encarnación del Verbo. Porque es que además de venir a nuestra tierra, Él escogió una manera muy concreta, la de insertarse en el mundo de la pobreza, del trabajo e incluso, podríamos decir, de ese cierto desprecio social que concede como mucho una presencia más o menos recortada cuando no perteneces a ningún estrato importante. Y esto es lo que dicen de Jesús sus paisanos y sus contemporáneos. Pero si es el hijo del carpintero, se pierde por eso nuestro entendimiento, incluso nuestra capacidad de admiración y hasta de adoración delante del misterio de la Sagrada Familia, de la cual San José es cabeza. Celebramos esta fiesta, San José, no obrero como se suele decir, sino San José trabajador o San José artesano, porque ese es el título. En latín, opifex quiere decir el que trabaja con sus manos. No es un asalariado, porque no lo fue San José, a sueldo de otro, sino que fue tectón, dicen San Jerónimo y otros padres. Tampoco significaba exactamente o exclusivamente carpintero, sino que aceptaba el bendito patriarca, podríamos decir así, sin que tuviésemos por ello que caer en la irreverencia, aceptaba todo tipo de chapuzas que le pudieran venir bien para sostener la exigua economía familiar. Este era el hombre. La divina providencia podía haber escogido otro, que sin pertenecer a una casa real, aunque de estirpe real era José, pero en fin, sin moverse en ambientes sociales elevados, sin embargo, le diera al Verbo encarnado una cierta cobertura de más aceptabilidad. Sin embargo, escogió a José, y José en este sentido tenía muy poco que ofrecer. Por eso, esta fiesta tiene mucho que ofrecernos a nosotros, a los que creyendo que tenemos mucho que ofrecer, en realidad tenemos muy poco o nada, porque esta es la paradójica dinámica del Evangelio. Las cosas son al revés, y ni aun así aprendemos nosotros a subvertir nuestros desórdenes de valores tan mal colocados. En la aparición del Verbo en el mundo todo es distinto. Pío XII lo comprendió y dijo: está avanzando demasiado en el mundo del trabajo una ideología atea, y a los pobres obreros se les ha metido en el engranaje de su entendimiento, de su percepción, el virus de la lucha de clases. Y esto es odio. El marxismo siempre es odio y división. Y entonces hay que cristianizar esto de alguna manera. Toma la fiesta solemnísima que se celebraba el miércoles tercero de Pascua como desdoblamiento de la del 19 de marzo, o sea, el patrocinio de San José,
muy celebrado durante casi un siglo en la Iglesia, y en algunos lugares incluso con más honores y aparato que la propia fiesta de San José. Y deja a un lado esa celebración, también fue lástima esa pérdida, pero la sustituyó Pío XII, que es el que empezó a abrir brecha en una reforma litúrgica que hubiera terminado muy bien si hubiera seguido los dictados del Papa Pacelli, sino que luego se desvió. Y entonces Pío XII instaura en 1955 esta fiesta, porque el 1 de mayo ya se venía celebrando una, digamos así, fiesta reivindicativa de los obreros. Aquel 1 de mayo del 55 se logró congregar en la plaza de San Pedro 200.000 obreros. Hablemos de los medios de comunicación y de transporte de entonces. 200.000 obreros. A todos les habló el Papa con aquella figura hierática llena de sacralidad que tenía Pío XII y que, sin embargo, sin menoscabar para nada nunca la figura y la altura del papado, él sí se abajaba constantemente a tener audiencias y encuentros con unos y con otros. Los ciclistas, los niños, las comadronas de Italia, y en fin se puede decir que no hay colectivo con el que Pío XII no se encontrase. Y descendía muy a gusto del sillón o incluso de la silla gestatoria para acariciar y alargar la mano, y en aquella ocasión se entretuvo largamente con los obreros. Y fue tan suya esta fiesta que 3 años después, cuando le faltaban solo unos meses para morir, murió el 9 de octubre de 1958, y nos sorprendió al mundo católico con una hermosísima oración a San José Artesano, que después, con el favor de Dios, tendremos ocasión de comentar un poco. Además, justo un año después, cuando ya era otro el Papa, Juan XXIII, también él regaló al mundo obrero una nueva oración a San José Trabajador. Y así fueron discurriendo las cosas en aquellos primeros años de la instauración de la fiesta. Después, desgraciadamente, todo eso no fue suficiente para que buena parte del mundo trabajador, incluso católico, se dejase engatusar por los señuelos de esa lucha de clases que lleva a sus secuaces detrás de postulados, reivindicaciones de partidos políticos que, repetimos, lo que hacen es enfrentar y partir, lo cual es lo propio de la partitocracia. Pero no estamos aquí para hablar de eso, sino para fijar nuestra mirada agradecida, filial, amorosa en San José bendito. Hoy concurren 3 fechas, 3 celebraciones, digamos así. Es primer viernes de mes, es primer día del mes de María y es fiesta. Nosotros, al celebrarla por la forma extraordinaria, lo hacemos con el mayor rango, con gloria y credo, cosa que no tiene la nueva liturgia. Es fiesta de San José Artesano, el corazón de Jesús, el corazón de María y el corazón de José. Los celebramos a los 3 juntos, unidos por un denominador común. ¿Cuál es? El trabajo. ¿Y qué trabajo es ese? ¿Cuál es el trabajo común a Jesús, María y José? La fe. Hay una parte del Santo Evangelio en que nuestro Señor dice: esta es la obra que Dios quiere, que creáis en el que Él ha enviado. Este es el verdadero trabajo. De Él brota todo otro trabajo, toda otra
ocupación. Pero como estamos diciendo que el trabajo, en el caso de José y María, sí podemos comprenderlo, pero en el caso de Jesús, ¿cómo es esto de decir que también su trabajo es la fe? Si el Verbo encarnado no tiene fe, podemos hacer aquí una distinción. Efectivamente, Jesucristo, por ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, no tiene fe. Pero sí hay autores espirituales que, adelgazando un poco más la cuestión, dicen que Jesucristo, aunque carece porque en él hubiera sido absolutamente innecesaria, una imperfección, la fe, sin embargo es el mayor modelo y ejemplar de la vida de fe. Cuando hablamos de vida de fe, ¿qué queremos significar? Pretendemos referirnos a esa visión sobrenatural que nos hace vivir abandonados en Dios y despreocupados, sanamente despreocupados, de las cosas de la tierra. En este sentido, Jesucristo es nuestro modelo, nuestro dechado y nuestro ejemplo. Mirad las flores del campo, ni siegan, ni se fatigan, ni hilan. ¿No valéis vosotros más? Esto es vida de fe. ¿Quién fue por delante? El Hijo del Hombre que no tiene dónde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre que sabe que sube a Jerusalén para ser escarnecido y despreciado y crucificado y se abandona a los designios del Padre. Jesucristo nos enseña a vivir de fe. En el caso de María Santísima, la fe es una escuela que empapa su vida toda y una sinfonía que nos la ofrece como algo muy bello y muy imitable. Bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Virgo fidelis, la que vive creyendo, virgen fiel. Y por último, San José bendito. ¿Es posible en su vida encontrar una palabra, o mejor dicho, un silencio? Encontrar una acción ágil y rápida, una de tantas veces que tuvo que ponerse en camino, o un momento de quietud contemplativo. ¿Es posible en la vida de José hallar una sonrisa o una cara seria de cierto dolor, cualquier reacción humana, psicológica, sensible, afectiva? ¿Es posible encontrar una manifestación de la personalidad de José que no esté animada por la fe? Si separamos la fe de la figura de San José, no es solamente que se nos desdibuja, es que sencillamente desaparece, porque él es el hombre de la fe. ¿Y por qué es el hombre de la fe? Es el hombre de la confianza y del abandono. Y porque este es su primer trabajo, hace bien los demás trabajos. ¿Por qué nuestros trabajos son a veces remisos, poco diligentes, flojos, desorganizados, llenos de quejas, carentes de ilusión? ¿Por qué? Porque nuestro primer trabajo falla. Este es el trabajo que Dios quiere, que creáis en el que Él ha enviado. Nuestro trabajo es creer. Quisiera poder pensar otra cosa, pero tal vez sea un fallo mío personal. Sin embargo, en medio de esta situación en que nos encontramos, tan inédita, tan caótica, tan inquietante, me doy de bruces cada día con este pensamiento, que repito, me gustaría mucho que fuera equivocado. Qué poca fe hay en el mundo y también dentro de la Iglesia hoy. Esta situación lo ha puesto de manifiesto. Nuestro problema fundamentalmente es de fe. No pretendo bajar a ejemplos o a detalles, pero
un pueblo, un colectivo, una nación, una humanidad. Dejemos aparte sus sistemas políticos y económicos, porque esos van y vienen. Pero un hombre que se preocupa más de la salud del cuerpo que de la del alma, en definitiva es sencillamente que tiene muy poca fe, que esta es tan lánguida y mortecina que no alienta en él el deseo y la esperanza del cielo, sin que esto le deshumanice, ni le haga descuidar la salud, ni poner los medios conducentes a preservar la suya y la ajena. Sí, porque esto también es cumplir el quinto mandamiento de la ley de Dios. Pero el quinto mandamiento viene después del primero, como todos vienen después del primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el quinto mandamiento viene también de la segunda parte del primero, que es amarás al prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo es, sí, procurar para él el mayor bienestar humano y temporal posible, pero preocuparme antes de la salvación de su alma. Esto es fe. San José vivió así. Tuvo que enfrentar seguramente muchos peligros para la vida, muchas carencias para el cuidado de su propia salud. ¿Cómo era la sociedad de entonces? ¿Cómo eran los viajes de entonces? No digamos cómo era, porque no era, puesto que no existía, la sanidad de entonces. ¿Cómo vivieron María y José? Desguarnecidos de toda apoyatura humana. Nosotros estamos rodeados de ellas, por pocas que sean. Tenemos, así se llama, con el nombre oficial, seguridad social. Y no gracias a los que hoy gestionan la sociedad, sino que se la han encontrado porque alguien antes que ellos la gestionó infinitamente mejor. Tenemos seguridad social, o sea, la sociedad está segura, o al menos lo estaba, y cada vez lo va estando menos. Pero tenemos, decimos coloquialmente, al menos dónde caernos muertos. San José bendito no tuvo ni eso. No tuvo un tren donde viajar, no tuvo un lugar donde descansar, no tuvo unas fuerzas del orden que le protegieran, no tuvo nada, solo y nada menos a la divina providencia. Por tanto, aprendamos de él. Este es el trabajo que Dios quiere, que creáis en el que Él ha enviado. Creamos en Dios. Es tan sencillo como eso. Y para creer en Dios, hagamos muchos actos de confianza en Dios. Pidamos a María Santísima, la Inmaculada Madre de Dios y Madre nuestra, que en su mes bendito, que acabamos de comenzar al amanecer de hoy, hace un par de horas o aún menos, en este su mes de las flores, nos introduzca su esposo castísimo, José de Nazaret. Él nos enseñe a honrar a María, a quererla, a obsequiarla con gestos concretos de cariño, con sacrificios, con delicadezas, con suspiros de amor, con propósitos de ser mejores. Vamos a pedir la gracia a San José de vivir un mes de mayo un poco parecido a aquellos que vivíamos cuando niños. Cuando España era España y en la escuela y en la familia nos enseñaban a llevar cada día a la Virgen la flor de esta penitencia, de aquella limosna, de tal o cual obra de misericordia con el prójimo, de una oración que aprendíamos quizá en verso para decirla en la parroquia. Cuántos gestos perfumados de cariño inocente infantil para María. Vamos a recuperarlos, los necesitamos. Y vamos a pedir a nuestro Padre y Señor San José
con aquel canto antiguo con que vibraba el pueblo de Dios. Esposo de la Virgen, custodio del Señor, llévanos a María y por María a Dios. Y después le recordábamos a José su autoridad sobre Dios. ¿Cómo no va a tener entonces mando sobre la Iglesia? ¿Cómo no va a ser el intercesor supremo para nuestras necesidades? Al mando de su voz, Josué detuvo en su carrera al sol de eterna luz, con tu palabra detenías tú. Pues tu poder cuanto quiere alcanza, sé tú nuestra esperanza, castísimo José. Esposo de la Virgen, custodio del Señor, llévanos a María y por María a Dios. Así sea.